Medios de comunicación, estamos muy contentos de estar el día de hoy en este espacio para informar a la ciudadanía sobre un tema que ha sido prioritario para el Gobierno de México, para el Gobierno de la Transformación, que es el incremento del salario mínimo para el próximo año. Como ustedes saben, el incremento sostenido del salario mínimo por arriba de la inflación, este es uno de los objetivos que hemos establecido, además ya de manera constitucional, hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. Esto lo dejó asentado nuestra presidenta en los 100 compromisos del segundo piso de la transformación. Estamos hablando del compromiso número 56. Y informarles que el día de hoy tenemos muy buenas noticias de común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial, y de igual manera con el gobierno. Hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026. Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9,582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, o 13,409.80 pesos mensuales. Este incremento, Presidenta, hay que también destacar que con este incremento en la frontera norte ya estamos dando cumplimiento a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas. Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas. Por eso estamos así muy contentos. Y bueno, pues con este incremento calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. Y en el caso de la zona libre de la frontera norte, el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en el año de 1976. Con el monto aprobado para el año 2026 se alcanzarán a cubrir 2 canastas básicas, en ruta con el objetivo, como ya mencioné, de las 2.5 canastas básicas para el año 2030. Y respecto a otros productos importantes para las familias mexicanas, alcanzará para comprar ahora 7.1 kilos de frijol, 6.5 kilos de huevo y 14.8 kilos de tortilla. Aquí podemos ver en la gráfica justamente el incremento que se da de manera precisa. Y en cuanto al salario, el aumento del salario, esto es lo referente, Presidenta. Ahora, si nos ayudan, por favor, con lo relativo al proyecto de reforma para la implementación de las 40 horas, de la semana laboral de 40 horas, comentar, Presidenta, que usted, como nos dio la instrucción, asumió ese compromiso y también nos pidió que en consecuencia pudiéramos avanzar en el diálogo entre empleadoras y empleadores, trabajadoras y trabajadores y sus representantes, para que de manera paulatina durante el sexenio la semana laboral de las 40 horas pudieran ser instrumentadas. Así se estableció en el compromiso número 60 de sus 100 compromisos por el segundo piso de la transformación. Y además, el día 1 de mayo de este año, en el Día Internacional de las y los Trabajadores, nuestra presidenta anunció que comenzaríamos con este diálogo abierto e incluyente con la finalidad de construir entre todas y todos de manera consensuada el proceso para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. La presidenta además estableció con claridad la forma en la cual debería suceder esta transformación histórica del mundo de trabajo,
como el resto de los cambios que hemos emprendido en los últimos años en materia laboral, la reducción de la semana de trabajo tendría que ser el resultado de un amplio consenso construido a partir de la escucha, del diálogo social y de la colaboración. Para ello, nos instruyó al equipo de la Secretaría del Trabajo a organizar una serie de foros, de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, así desde mediados del mes de junio y hasta finales de noviembre. En un periodo de cerca de 5 meses se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de más de 2,000 representantes. En estos ejercicios de diálogo participaron trabajadoras y trabajadores, empresarias y empresarios, representantes sindicales, académicas y académicos, diversas autoridades, aportando cada uno desde su perspectiva sus conocimientos y también contribuciones. Como han probado las experiencias previas en otros países del mundo y los estudios realizados además en la Organización Internacional de Trabajo, así como los múltiples especialistas que también han desarrollado investigación al respecto, el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general. La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países en donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores. Entre los beneficios de la salud se encuentran la reducción de la fatiga y con ello de los accidentes laborales, un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, la reducción del riesgo de padecimiento de enfermedades del corazón, así como mejoras del autocuidado como es la alimentación, la activación física, el descanso, la socialización, entre otros. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE de INEGI, esto del tercer trimestre del año 2025, en México poco más de 13.4 millones de personas dedican más de 40 horas a la semana en cumplimiento de sus deberes laborales. Así, con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren. ¿En qué consiste la propuesta de manera muy concreta? Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 40 a 48 horas no podrá implicar reducción de sueldos, ni de salarios, ni de prestaciones. Asimismo, por primera vez se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Al ser una reforma legal y sobre todo constitucional, desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas, contemplando con ello su entrada a vigor en el mismo año. Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, que esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. Con la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 48, 40 horas, se hace realidad la disposición de mayor tiempo para las y los trabajadores para utilizarlo en descanso, en actividades de recreación, garantizando con ello condiciones de trabajo dignas y también mejora en la productividad. Además, se establece un límite para que la suma entre las horas
ordinarias de trabajo y las extraordinarias no puedan superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día. En concordancia con lo anterior y tal como se contempla actualmente en la ley, el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria siempre y cuando el trabajador o la trabajadora de manera voluntaria accedan a ello. El trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores, como lo ha sido a la fecha. Ante la reducción de 8 horas de trabajo ordinario, se suman así 3 horas extraordinarias a las actualmente establecidas, resultando así con la posibilidad de trabajar hasta 12 horas extraordinarias a la semana. Es importante reiterar que las horas extraordinarias no forman parte de la jornada laboral ordinaria y siempre son una posibilidad y no una obligación para las y los trabajadores, las cuales además se deben de pagar al doble del salario establecido por las horas ordinarias. Estas horas extraordinarias podrán distribuirse hasta en 4 horas diarias, en un máximo de 4 días en un periodo semanal. Se establece además la prohibición de que las personas menores de edad no puedan trabajar horas extraordinarias, así como que se limitan 4 horas las horas extraordinarias que son pagadas al triple, que actualmente, Presidenta, son ilimitadas. Con ello también les estamos ya acotando a 4. De igual manera, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la reducción, así como verificar su ejecución, se establece la obligación de las personas empleadoras de contar con un registro que pueda con ello dar cuenta de cuántas son las horas ordinarias y horas extraordinarias utilizadas. La instauración de la semana laboral de 40 horas es una de las políticas que mejor condensa el espíritu del humanismo mexicano. Le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él y de esta manera tengan condiciones para alcanzar tanto el bienestar material como espiritual, porque no debemos olvidar que el tiempo es un recurso finito e irrecuperable. Quisiera con esto agradecerle, Presidenta, por la confianza puesta en el equipo de la Secretaría del Trabajo, que además el día de hoy nos acompaña. Agradecerles además a este equipo que pues nos ayudó a organizar, a sistematizar y avanzar en la construcción de esta propuesta. Por supuesto, también agradecerles a los líderes sindicales, a los representantes de las y los trabajadores, de los empresarios, agradecerles a todos los que se sumaron en las discusiones, en todo lo que pudimos avanzar, en todo ese tiempo que además destinamos a escucharnos, a entendernos y desde ahí construir una propuesta que nos ayude a cumplir con este objetivo establecido por su gobierno, Presidenta. Por último, me gustaría expresar además nuevamente mi admiración a las y los trabajadores de México, quienes con sus luchas, con sus demandas históricas han hecho la realidad los derechos el día de hoy. Bajo el liderazgo de nuestra Presidenta, continuaremos con la transformación del país, impulsando políticas públicas que han demostrado que es posible avanzar a través del diálogo, a través del amplio consenso y con ello mejorar la vida de millones de personas para avanzar hacia un país más justo y próspero. Presidenta, pues decirle esto es el resultado, las conclusiones del trabajo realizado y pues vamos a estar haciendo entrega de esta iniciativa como corresponde para que pueda con ello correr así el proceso legislativo que debe con ello implementarse. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Presidenta, y enhorabuena a todos y todos. Norteamérica News, la información que une al continente.